buenos días, amados hermanos. Qué lindo que nos podamos encontrar una vez más en esta mañana para abrir la palabra de Dios y seguir disfrutando nuestro tiempo devocional. Estamos allí en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica y hoy estamos en el capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Y de esta porción me gustaría compartir con ustedes dos cosas. En primer lugar, la esperanza que nos consuela. Y en segundo lugar, después vamos a ver la enseñanza que nos alienta. Empecemos con la primera, la esperanza que nos consuela. Allí en el versículo 13 y 14 dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué estaba pasando acá? Los creyentes en Tesalónica estaban preocupados, tenían un gran signo de interrogación. ¿Qué va a pasar con sus seres queridos que ya han partido de este mundo, han muerto? Pero Cristo todavía no ha venido. ¿Qué va a pasar? ¿Será que ellos se van a quedar? ¿Nosotros vamos a ser arrebatados y ellos se van a quedar? Y bueno, entonces el apóstol Pablo va a comenzar a explicar en detalle cómo va a ser eso. Pero él dice que tampoco quiero que ustedes se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Sabe una cosa? Como creyentes, también el sufrimiento, la tristeza, es una experiencia real cuando nos toca despedir a algún ser querido. Y quizás a algunos ya le tocó en este tiempo donde mucha gente ha estado partiendo de este mundo por este tema del COVID. Pero sea por el COVID o por cualquier otra razón, no somos inmortales en cuanto a este cuerpo físico. Un día vamos a tener que morir si Cristo no viene antes, ¿no? Pero cuando nos toca despedir a algún ser querido, yo he tenido que despedir a algunos seres queridos, y siempre hay tristeza. Hay tristeza porque no los vamos a ver más, no vamos a encontrarnos más con Él en el día a día en esta tierra, ¿no? Pero justamente, ¿qué es lo que nos da esperanza? Lo que nos da esperanza, lo que nos consuela, es nuestra fe en aquello que la palabra de Dios dice. Allí el versículo 14 dice, porque creemos, pues si creemos, porque creemos es que nuestra fe en lo que Dios ha dicho con respecto a qué va a pasar con el cuerpo de aquellos seres queridos que han muerto con su fe en Cristo, aquellos cristianos que ya partieron de este mundo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6. Acompáñenme allí a 1 Corintios capítulo 6 en el versículo 14. La Escritura va a decir de la siguiente manera: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Se da cuenta? Qué convicción que la palabra de Dios nos transmite con respecto a que Dios nos va a levantar con ese mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de los muertos, nos va a levantar a nosotros. Y ese concepto se reitera, por ejemplo, en 2 de Corintios, allí en el capítulo 4, versículo 14. Acompáñenme un ratito allí a la lectura. 2 de Corintios, capítulo 4, en el versículo 14, dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Me encanta, dice sabiendo. Si hay algo que sabemos es esto, que a nosotros también nos levantará a Dios con ese poder que levantó al Señor Jesús. Y entonces, claro, esta esperanza que tenemos, por esta fe que tenemos, entonces trae consuelo. Les trajo consuelo allí a los creyentes en Tesalónica, que van a volver a ver a sus seres queridos. No fue un adiós, es solo un hasta luego. Simplemente se nos adelantaron, pero en la partida de este mundo, pero nos vamos a volver a ver, porque el Dios con el poder que levantó al Señor Jesucristo también los levantará a ellos. Y entonces inmediatamente viene la enseñanza que nos alienta. Y me encanta cómo empieza el versículo 15, porque el versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y ahí va a comenzar esa enseñanza.
Cuando él usa esta expresión, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, dice, el Señor Jesucristo les envía este mensaje, les está enviando, les manda este mensaje. O sea, el Señor Jesucristo quiere que sepan esto, quieren que conozcan, el Señor Jesucristo quiere que ustedes conozcan, tengan esta enseñanza. ¿Sobre qué? Sobre cómo van a suceder las cosas allí cuando Él venga por su pueblo a arrebatarlo. No es su segunda venida, La segunda venida de Cristo es un evento totalmente diferente cuando Cristo venga y ponga sus pies sobre esta tierra. Pero acá no va a venir a poner en este evento los pies sobre la tierra, sino que Él va a llegar a las nubes. Y lo vamos a leer ahora en un momentito más. Entonces, cuando Cristo venga por su iglesia, arrebatar a su iglesia, ¿cómo van a suceder las cosas? Entonces comienza a dar esta enseñanza, ¿no? ¿Cómo va a ser? Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Le escuchó? A mí me anima mucho. Me gusta como dice, porque el Señor mismo con voz de mando. Con voz de mando. Esta voz de mando tiene que ver con una orden que no puede ser eludida. Es una orden que se ejecuta inmediatamente. En el momento que se la da, ya se la cumple. Con voz de mando. Cuando Él dé esa voz de mando, los muertos en Cristo, ¡bum!, resucitarán. Dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esa voz de estruendo como de muchas aguas. Esa trompeta no tiene que ser confundida, ¿no? Esa que aparece allí en el versículo 16, con trompeta de Dios. No tiene que ser confundida con la final trompeta, por si acaso, del Apocalipsis, la séptima trompeta, porque algunos van confundiendo los eventos y van confundiendo a la iglesia del Señor. Esto no es la final trompeta del Apocalipsis, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, son cosas totalmente diferentes. Mire, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Allí, 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, el apóstol Pablo va a decir, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, cuando suene esa trompeta, el Señor Jesucristo, Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y su trompeta de Dios, suene esa voz, seremos arrebatados. Dice, continúa el pasaje de hoy allí, el versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Luego nosotros, los que vivimos. Me encanta la actitud del apóstol Pablo, porque él estaba esperando, él vivía cada día esperando la venida del Señor Jesucristo. Y ese es un gran ejemplo que nosotros tenemos que tener hoy. Hoy, cada día tenemos que estar esperando la venida del Señor Jesucristo. Puede venir en cualquier momento a buscarnos. ¿Está listo? Yo espero que sí. Espero que esté listo para la venida del Señor Jesucristo, para ese encuentro con nuestro Señor allí en las nubes. Dice, primero los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos. Nadie adelanta a nadie. Ellos resucitan, en primer lugar resucitan ellos, y luego nosotros seremos transformados. Dice, y juntos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Esta palabra arrebatados que aparece allí en el versículo 17, es una palabra interesante porque habla de algo que no puede ser evitado. Es la misma palabra que usa allí el doctor Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, allí en el versículo 39, cuando de pronto Felipe se había encontrado con el eunuco etíope allí por ese camino desierto, y después de predicarle el evangelio y que el eunuco cree, descienden a las aguas y lo bautiza. Y después que lo bautiza, dice la escritura en el verso 39 del capítulo 8 de Hechos, que el Espíritu Santo arrebata a Felipe y desapareció. No estuvo más, en un momento, ¡pum!, desapareció, lo arrebató. Asimismo seremos arrebatados, ¿sí? Pero algo más que me encanta este versículo 17 es lo que va diciendo, ¿no? Allí dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto me recuerda a las palabras del Señor Jesucristo.
Esto de estaremos siempre con el Señor. Cuando en el Evangelio de Juan, acompáñame un poquito ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, los versículos, podemos leer los versículos 1, 2 y 3 de Juan 14. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, a equipar, a amoblar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es el deseo, el corazón del Señor Jesucristo, que podamos estar con Él, que se hace también nuestro deseo, estar con Él. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, y estaremos para siempre con Él, para siempre. Qué maravilloso va a ser. Ahora, ¿con qué propósito toda esta enseñanza? Bueno, para alentarnos. Por eso el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amado hermano, ¿cómo está usted? ¿Necesita aliento? Recuerde estas palabras. Cristo viene pronto por su iglesia, por usted y por mí. Cristo va a venir a buscarnos y nos va a llevar. Entonces, no estemos desalentados, alentémonos. El día de hoy vivamos esperando la venida de Cristo. Recuerde, en primer lugar, la esperanza que nos consuela. La esperanza, ¿cuál es? Nuestra esperanza en lo que creemos, que Cristo levantará, Dios levantará con el mismo poder que levantó a Cristo a nuestros seres queridos que han partido de este mundo, a nuestros familiares creyentes en Cristo, ¿no? Los levantará primero y luego nosotros seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos. Alentémonos y esperemos cada día, esperemos hoy esperemos al Señor Jesucristo. ¿Ok, mi amado hermano? Le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.